Era un sábado por la noche, la reunión familiar de los Mendoza. Una tradición, la llamaba mi padre, aunque siempre se sintió más como un interrogatorio anual con vino. No había querido ir, no este año, no después de la entrevista de trabajo que no conseguí, o del techo del apartamento que se había derrumbado después de una tormenta. Pero cuando mi mamá llamó y dijo, ¿es importante para tu padre?, cedí como siempre lo hacía. La casa estaba llena. Primos, tíos, sus nuevas esposas, sus hijos perfectos. El aire era una mezcla de carne asada, vino tinto y viejos resentimientos. Mis hermanos Diego y Andrés ya habían tomado control de la sala. Diego mostrando fotos de su última conferencia internacional. Andrés hablando sobre su portafolio de propiedades de inversión como si tuviera 25 años y estuviera jubilado. Me quedé en el pasillo por 2 minutos completos antes de entrar. Ni siquiera llegaba tarde. Solo estaba tratando de encontrar una versión de mí misma que no fuera destrozada en el segundo que entrara. Mi madre me vio primero. Sus ojos escanearon mi atuendo. Jeans negros, blusa azul marino, cabello recogido. Y vi las comisuras de su boca tensarse como si estuviera tragando su decepción con un sorbo de vino. «Podrías haberte arreglado un poco», dijo mientras se inclinaba para darme un beso. Forcé una sonrisa. «Qué bueno verte también, mamá». Encontré un asiento silencioso en el extremo de la mesa del comedor, junto al abuelo. Me dio un apretón rápido en la mano, sus dedos cálidos y un poco temblorosos. Siempre había sido más suave conmigo que los otros, más observador. La cena comenzó inocentemente. Conversación educada. ¿Cómo está el clima en Barcelona? ¿Viste el partido la semana pasada? Pero las grietas comenzaron a mostrarse en el momento que papá levantó su copa. «Por la familia», dijo, poniéndose de pie, su voz resonando con la autoimportancia de alguien que nunca había tenido que cuestionar su propio lugar en la cabecera de la mesa. «Por los hombres fuertes que llevan nuestro legado adelante. Diego con sus avances médicos, Andrés con su imperio inmobiliario». Sus ojos se posaron en mí. La última, la que se nos olvidó. «Y Victoria», agregó, su voz tensándose. Todavía tratando de descifrar las cosas, supongo. Ahí estaba, la puñalada envuelta en cortesía. El silencio alrededor de la mesa fue instantáneo. Nadie levantó la vista. Nadie dijo una palabra. Era el tipo de silencio que te hace sentir como si te estuvieras encogiendo segundo a segundo. Tomé un sorbo de agua. Mi mano no tembló, pero mi pecho se sintió como si se estuviera hundiendo. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero mi madre me ganó. «Si tan solo hubiéramos tenido 2 hijos en lugar de ti», dijo casualmente, casi como una broma. «¿Te imaginas qué tan simple habría sido la vida?» Y se rió. Se rió como si esas palabras no me hubieran cortado justo enfrente de 12 personas. No podía respirar. Miré alrededor buscando a alguien, cualquiera, que hablara, que dijera que no estaba bien, pero nadie se movió, nadie ni siquiera parecía sorprendido. Fue entonces cuando la mano del abuelo golpeó la mesa, fuerte. Todos saltaron. «Basta», dijo, voz áspera y cortante. «Es hora de que revele la verdad». Cada cabeza se volteó. Incluso mi padre parecía atónito. La habitación, que segundos antes había estado llena de sonrisas pasivas y copas tintineando, cayó en un silencio espeluznante y suspendido, el tipo que precede algo irreversible. Mi corazón latía fuerte. El abuelo se levantó lentamente. Sus manos temblaban ahora, pero su voz era acero firme envuelto en terciopelo. «Hay cosas que esta familia ha enterrado por demasiado tiempo», dijo, ojos fijos en mis padres. «Pero no dejaré que avergüencen a Victoria ni un segundo más. No cuando han estado ocultando la verdad sobre ella desde el día que nació». Las palabras cayeron como ladrillos. El rostro de mi madre se puso pálido. Mi padre no parpadeó. Y yo solo miré al abuelo, boca seca, manos apretadas, preguntándome qué quería decir. Preguntándome qué verdad estaba a punto de desenterrar frente a todos. Pero fuera lo que fuera, sabía en el fondo que nada sería igual después de que lo dijera. No para mí, no para ellos y no para el nombre Mendoza. ¿Sabes esa sensación cuando el tiempo no solo se hace lento, sino que se divide?
Así fue como se sintió cuando mi abuelo dijo esas palabras. Han estado ocultando la verdad sobre ella desde el día que nació. Nadie se movió. Incluso los niños, normalmente protegidos de la atención adulta con iPads y postre, estaban callados, captando la electricidad en el aire. Mi madre parecía como si hubiera visto un fantasma. El rostro de mi padre estaba bloqueado en piedra. ¿De qué estás hablando, papá?, dijo mi padre finalmente, su tono controlado pero tenso, el tipo de tensión que cubre el miedo. El abuelo no se volvió a sentar. Se enderezó, los años pareciendo caer de su marco mientras algo feroz se apoderó. Quiero decir exactamente lo que dije, respondió. Han pasado toda la vida de Victoria disminuyéndola, no porque ella los falló, sino porque ustedes le fallaron a ella. Mi respiración se atascó en mi garganta. Miré a través de la mesa. Diego se había recostado, brazos cruzados, mandíbula tensa. Andrés parpadeaba rápidamente, como si su cerebro se estuviera reiniciando. Nadie habló. He mantenido mi boca cerrada por demasiado tiempo, continuó el abuelo. Por lealtad, por alguna idea tonta de que proteger a esta familia significaba guardar sus secretos. Pero verte humillarla otra vez frente a todos, no esta noche. Abrí la boca para decir algo, para detenerlo, no para protegerlos, sino porque de repente no me sentía lista para saber lo que venía, pero siguió adelante. Victoria, dijo volteándose hacia mí, nunca fuiste el error, fuiste lo único honesto que esta familia jamás produjo. La habitación se inclinó ligeramente. Agarré el borde de la mesa. ¿Qué estás diciendo siquiera?, gritó mi madre, su voz quebrándose. Estás confundiendo a todos. No, dijo el abuelo firmemente. Solo tienes miedo de que la verdad finalmente esté saliendo de debajo de la alfombra. Sacó algo del bolsillo interior de su abrigo. Un sobre doblado, amarillento en los bordes, sellado con cera. La habitación contuvo la respiración. Lo puso frente a mí. Esto es tuyo, dijo, y deberías haberlo tenido hace años. Mis dedos se cernieron sobre él. ¿Qué es?, susurré. No respondió de inmediato. En lugar de eso, miró a mis padres con una expresión que nunca había visto antes. Decepción mezclada con dolor. Hace 28 años, dijo. Tu madre quedó embarazada. No fue planeado y no fue conveniente. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Negó con la cabeza lentamente. No lo hagas, susurró, pero lo hizo. Consideraron darte en adopción, dijo, su voz quebrándose por primera vez. Porque querían hijos, porque las hijas no eran parte del plan, especialmente no una que disrumpiría la imagen que estaban pintando de su vida perfecta. No podía respirar. Le dijeron a la familia que eras un accidente, continuó el abuelo, pero lo que nunca te dijeron es que durante las primeras semanas después de que nacieras, te dejaron en mi casa. Parpadeé. ¿Qué? Te quedaste con tu abuela y conmigo, dijo. Tu madre necesitaba tiempo para recuperarse, dijo. Pero la verdad era que estaban decidiendo si mantenerte del todo. Sentí el piso desaparecer debajo de mí. No, susurré. No, eso no es. Es verdad, dijo suavemente. Te cargué cada noche, te alimenté, te canté, y cuando finalmente te llevaron a casa, hice que tu padre me prometiera que nunca te trataría diferente. Me miró entonces, no como un abuelo, sino como alguien que había estado cargando un secreto tan pesado que lo había envejecido. Rompió esa promesa, dijo, una y otra vez. Miré el sobre. Mis manos temblaban ahora. ¿Qué hay aquí adentro?, pregunté. Cartas, dijo. De tu abuela, de mí. Te escribimos en esas primeras semanas pensando que tal vez algún día necesitarías saber dónde realmente pertenecías. No podía abrirlo, todavía no. Siento haber esperado tanto tiempo, dijo el abuelo. Solo pensé que tal vez las cosas cambiarían, que crecerían, pero no lo hicieron. Y ahora eres adulta y es hora de que lo sepas. Mi padre se levantó bruscamente. Ya es suficiente, gritó. Esta es nuestra familia, papá, no tuya para entrometerte. El abuelo se volteó hacia él lentamente. No, Roberto, dijo, acero en su voz. Renunciaste al derecho de definir esta familia el día que hiciste que tu hija se sintiera como una extraña en su propio hogar.
El silencio que siguió fue como agua helada. Tomé el sobre con ambas manos y por primera vez en mi vida me di cuenta de que estaba sosteniendo no solo papel, sino prueba de que no estaba imaginando la diferencia, de que no había inventado la distancia, de que lo que sentí creciendo, el ser dejada fuera, la frialdad, el amor condicional, no era un malentendido, era real y no estaba loca, solo no era deseada, al menos por ellos, no por todos, no por él. Esa noche no regresé a mi apartamento, no podía. Manejé por casi 2 horas más allá del borde de la ciudad. La carretera iluminada solo por lámparas intermitentes y el brillo de mi tablero. No estaba huyendo, solo necesitaba silencio. Un espacio lo suficientemente grande para sostener el ruido en mi cabeza. En el asiento del pasajero, el sobre se quedó sin abrir. Lo había agarrado como un salvavidas mientras salía de la mesa del comedor, apenas escuchando las voces gritando mi nombre. Mi madre había tratado de seguirme. Mi padre ni siquiera se levantó. Y el abuelo solo me vio irme, ojos vidriosos pero orgulloso. Cuando finalmente me detuve en un área de descanso cerca de un lago que solíamos visitar cuando era pequeña, el cielo ya se estaba desvaneciendo en azul de medianoche. Apagué el motor, abrí la ventana y me senté ahí. Luces apagadas, manos en mi regazo, corazón latiendo como si no supiera qué hacer ahora que la actuación había terminado. Porque eso era lo que había sido, ¿no? Una actuación. 28 años interpretando el papel de la callada, la sensible, la que nunca daba la talla. Todo para una familia que había decidido quién era yo antes de que pudiera decir mi primera palabra. Finalmente abrí el sobre. El sello de cera se rompió fácilmente, como si hubiera estado esperándome todo este tiempo. Adentro había 4 cartas escritas a mano. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero la escritura era inconfundible. Letra delicada y curvada de la abuela, y líneas audaces y cuadradas del abuelo. La primera estaba fechada solo 6 días después de que nací. Querida Victoria, no sabemos dónde te llevará la vida, o si estas palabras alguna vez llegarán a tus manos. Pero queríamos que tuvieras algo que te pertenece solo a ti, la verdad. Mi respiración se entrecortó. Ahora mismo estás durmiendo en la cuna del cuarto de huéspedes. Tienes las manos más pequeñas que he visto jamás y haces estos pequeños ruidos de suspiros cuando sueñas. Tu madre dice que no está lista. Tu padre dice que las niñas son una complicación. Pero tú, mi querida, eres luz pura. Dejé de leer. Cerré los ojos, traté de evitar que el sollozo se abriera paso por mi garganta, porque ahí estaba, la confirmación que no sabía que necesitaba, la verdad que destrozó la mentira en la que me había envuelto durante años. Tal vez, si solo me esfuerzo más, me verán. Me habían visto, y habían decidido que no valía la pena mantenerme. Leí el resto de las cartas lentamente, cuidadosamente, como si fueran reliquias de otro mundo, y tal vez lo eran. Mi abuela escribió sobre la primera vez que sonreí. El abuelo describió llevarme en largos paseos por el parque, tarareando viejas canciones de Sinatra mientras yo miraba a los árboles. Mirabas al mundo como si te sorprendiera, escribió una vez, como si todo pudiera salir bien todavía. Lloré entonces, no lágrimas bonitas y cinematográficas, sino del tipo que vienen de las costillas, el tipo que no puedes controlar, el tipo que sabe a liberación. Era pasada las 2 de la mañana cuando finalmente doblé las cartas y las puse gentilmente de vuelta dentro del sobre. Lo descanté en el tablero y miré hacia el lago, recordando un viaje aquí cuando tenía 9 años. La única vez que recordé a mi padre dejándome saltar piedras a su lado. No había sonreído, ni siquiera me había mirado, pero había atesorado ese silencio como si fuera un regalo. Ahora entendía por qué. Había estado muriendo de hambre por migajas de afecto porque no había sabido que merecía más. Esa noche junto al lago algo cambió. No todo. Todavía no. Pero suficiente. Suficiente para dejar de cargar la mentira de que había sido la decepción. Suficiente para dejar de preguntar qué había hecho mal, porque la verdad era que no había hecho nada malo. Solo había nacido inconveniente, y en lugar de elegirme,
Habían tratado de moldearme en alguien más fácil de amar, pero ya no estaba aquí para hacerlos sentir cómodos. La mañana siguiente me desperté con una decisión clara en mi pecho. Iba a hablar con el abuelo, no solo para agradecerle, sino para hacerle la pregunta que me había estado carcomiendo desde que puso ese sobre en la mesa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de casi 3 décadas de silencio decidió hablar? ¿Y qué más estaba todavía enterrado bajo los pisos pulidos de nuestra familia perfecta en apariencia? No sabía qué respuestas obtendría, pero finalmente estaba lista para preguntar. Visité al abuelo al día siguiente. Vivía en la misma casa de ladrillo que había tenido desde antes de que naciera, de una planta con un porche envolvente, contraventanas blancas y rosales que todavía podaba a mano. Olía a bálsamo de limón y papel viejo adentro. Familiar, un poco demasiado silencioso. Estaba en la cocina cuando llegué, sirviendo té en 2 tazas desiguales. Una decía, el golfista más o menos del mundo. La otra era blanca lisa, astillada en el borde. ¿Viniste?, dijo simplemente. Asentí. ¿Tengo preguntas? Me lo imaginé. Nos sentamos en la sala. El reloj hacía tic-tac en la repisa. Una foto enmarcada de mí de la secundaria estaba a su lado. Brackets, trenza desordenada, sudadera oversized. Recordé ese día. Acababa de ganar la Feria de Ciencias Regional. Mis padres no habían venido. El abuelo había tomado la foto. Leí las cartas, dije, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. No dijo nada al principio, solo asintió como si ya supiera que esa parte sería difícil. Entonces le pregunté lo que me había mantenido despierta toda la noche. ¿Por qué ahora? Me miró, no más allá de mí, no a través de mí, sino a mí, como si importara, como si estuviera pesando la respuesta cuidadosamente. No porque estuviera ocultando algo, sino porque no quería decir lo incorrecto. Esperé demasiado tiempo, dijo finalmente, y lo sabía, pero seguía esperando, rezando tal vez, que tus padres cambiarían, que el tiempo los suavizaría. Pasó un momento. Quería creer que despertarían un día y verían lo que yo veía. Sus ojos se empañaron entonces, pero parpadeó para aclararlo. Y me quedé callado porque pensé que estaba haciendo lo correcto, dejándolos ser padres, no interfiriendo. Pero no lo eran, dije, mi voz más tensa de lo que pretendía. No eran padres, no para mí. Exhaló lentamente. Lo sé, y lo siento. Dejó su té y alcanzó el cajón de la mesa lateral. Sacó otro sobre. Este era más delgado, más nuevo. ¿Qué es esto?, pregunté. Una carta que escribí hace unos meses, dijo. Planeaba dártela en tu cumpleaños, pero después de lo que pasó en la cena, vacilé, luego la abrí. Su escritura era familiar ahora, aguda, precisa, confiada. Querida Victoria, si pudiera regresar, haría todo diferente. Te habría dicho la verdad cuando fueras lo suficientemente mayor para preguntar por qué las cosas se sentían mal. Me habría asegurado de que nunca te culparas por la forma en que te trataron. Pero sobre todo, te habría dicho más seguido lo que pensaba cada vez que te veía. Nunca fuiste el fracaso. Fuiste la prueba de que esta familia podría haber sido mejor. Todavía lo eres. No podía hablar. Mi garganta se cerró alrededor de algo suave y doloroso. Debería haber luchado más fuerte por ti, dijo, en lugar de solo amarte en silencio. Lo miré entonces, realmente miré las arrugas alrededor de sus ojos, la culpa que todavía estaba tratando de cargar por una elección que no era suya. Fuiste el único que alguna vez lo intentó, dije. Esa verdad aterrizó pesada entre nosotros. Tomé un respiro. Dijeron en la mesa que deseaban haber tenido 2 hijos en lugar de mí. Su mandíbula se tensó. Escuché. Lo decían en serio. Lo sé. Y entonces suavemente, casi como una confesión, dije, creo que parte de mí todavía quiere que se retracten. El abuelo no respondió de inmediato. Se acercó, puso su mano gentilmente sobre la mía. Querer que sean mejores no es lo mismo que necesitar que lo sean, dijo. Has sobrevivido sin su aprobación durante 28 años. No la necesitas ahora. Asentí, pero algo dentro de mí todavía dolía. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Dio una sonrisa pequeña y triste.
Sigues viviendo, construyes la vida que nunca imaginaron que podrías. Y cuando finalmente levanten la vista y se den cuenta de lo que perdieron, no se lo restriegues, Noena, dijo. No lo necesitarás hacer. El silencio será lo suficientemente fuerte. Me quedé otra hora. No hablamos mucho después de eso. Solo nos sentamos, tomamos té, vimos la luz cambiar a través de las ventanas. Mientras me levantaba para irme, me acompañó al porche y dijo: «Tienes derecho a tu ira, Victoria. No dejes que nadie te avergüence por ella». Asentí. Solo estoy cansada de cargarla. Me miró, calmado, orgulloso. Entonces déjala, pero solo cuando estés lista. No por ellos, por ti. Me subí al coche y no lloré esta vez, porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, no solo estaba enojada, estaba vista. No planeé regresar, no a la casa, no a ellos, pero una semana después de la cena, un sobre apareció en mi buzón, sin dirección de remitente, pero reconocí la escritura inmediatamente. La letra delgada e inclinada de mi madre, que siempre parecía estar tratando demasiado de mantenerse entre las líneas. Adentro había una sola hoja de papel grueso, del tipo que guardaba para días festivos y gente que fingía que le gustaba. Victoria, necesitamos hablar. Preferiría que hagamos esto en persona. Domingo, 3 de la tarde. La casa. Por favor, ven, mamá. Sin disculpa, sin explicación, solo la expectativa de que aparecería. Y parte de mí, la parte vieja, la parte condicionada, quería ignorarlo, quería tirar la carta, fingir que no me afectaba. Pero no podía, porque todavía había una parte de mí, terca, sin terminar, que necesitaba mirarlos a los ojos y hacer la pregunta que había estado resonando desde la noche que todo se dividió. ¿Por qué no me eligieron? Cuando llegó el domingo, usé jeans, un suéter negro, sin maquillaje. No me vestí para impresionar o para suavizar. Me vestí como yo misma. La puerta principal crujía de la misma manera que siempre. Diego la abrió, nos sonrió. «Están en el estudio», dijo como si estuviera guiando a un extraño por un museo de errores. Andrés se sentó rígidamente en el sofá de cuero, brazos cruzados, labios una línea dura. Mi padre estaba parado cerca de la chimenea, como si estuviera preparando una conferencia. Mi madre estaba sentada en el sillón, perfectamente posada, ni un cabello fuera de lugar. «Victoria», dijo como si mi nombre supiera amargo. «Recibí tu nota», dije sin expresión. «Siéntate». «No lo haré, me quedaré de pie». Una pausa tensa. Entonces mi padre se aclaró la garganta. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo. «Tu abuelo dijo la verdad», interrumpí. Parpadeó. «¿Crees que él es la víctima en esto?» «Nos humilló», gritó mi madre. «No», dije calmadamente. «Ustedes hicieron eso, él solo dejó de cubrirlos». Diego exhaló bruscamente. «Mira, no sé qué está pasando, pero este drama está desgarrando a la familia». Me volteé hacia él. «Nunca lo viste, ¿verdad?» ¿Cómo me trataban diferente? Estabas demasiado ocupado siendo tostado y elogiado y recibiendo cosas que yo tenía que ganar 10 veces. «Eso no es justo», murmuró Andrés. «No», dije acercándome. «¿Cuántas veces los llamaron a ustedes dos brillantes, dotados, futuros líderes? ¿Y cuántas veces escuché que estaba confundida, demasiado sensible o todavía descubriendo las cosas? Incluso cuando trabajaba más y los superaba a ambos. Nadie habló. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dijiste que era un fracaso», dije volteándome hacia mi padre. Justo ahí frente a todos. Un fracaso que nunca quisieron. No lo negó. Ni siquiera se inmutó. Estaba enojado, dijo. «Fue un momento». «No», respondí. «Fue una elección y no era la primera vez». Mi madre se levantó. «No entiendes cómo era en aquel entonces. Teníamos planes, expectativas para hijos». «Lo sé», dije. «Han estado llorando por la hija que nunca quisieron durante 28 años. Pero ya no estoy llorando más. He terminado». Otro silencio. El tipo pesado, el tipo que se envuelve alrededor de la garganta. «No vine aquí por una disculpa», agregué. «Vine a decirles esto. Ya no pueden reescribir la historia ahora que la verdad salió. Ya no pueden decidir quién soy». Saqué algo de mi bolsa, lo puse gentilmente en la mesa.
una copia de la misma foto que el abuelo me dio. Yo como bebé en sus brazos, sonriendo. Él me vio, dije suavemente, incluso cuando ustedes no. Mi padre apartó la mirada. Los ojos de mi madre brillaron, pero no cayeron lágrimas, y entonces me volteé para irme. Pero antes de llegar a la puerta, mi padre habló otra vez. Siempre fuiste demasiado emocional, dijo fríamente. Todo te lo tomabas muy personal. Me pausé, luego me volteé solo una vez. No, dije. Finalmente, dejé de fingir que no dolía, y me fui. No enojada, no rota, solo terminada. No hubo confrontación dramática, no grito final, no puerta azotada detrás de mí. Solo pasos, los míos. Finalmente alejándose en mis propios términos. Mientras manejaba a casa, pasé por el parque cerca de mi preparatoria. Me detuve, me senté en la banca donde solía leer durante el almuerzo, mientras los otros jugaban y reían y pertenecían. Y me di cuenta de algo. Ya no necesitaba pertenecer a ellos. Me pertenezco a mí misma ahora, y eso era más que suficiente. Han pasado 3 meses desde la cena, 3 meses desde que me paré en ese estudio, dije mi verdad, y salí de una casa en la que había pasado la mayor parte de mi vida tratando de pertenecer, y no he regresado, no por ira, por claridad. Siempre pensé que alejarme se sentiría como una derrota, como rendirse, como si hubiera fallado en arreglar algo roto. Pero en lugar de eso se sintió como aire, como pararme en la cima de una escalera que había estado subiendo en la oscuridad y finalmente darme cuenta. Ya no necesito cargar esto. No le dije a mucha gente lo que pasó, no al principio, solo a mi amiga más cercana, Carmen. Lloró antes que yo. Y entonces me hizo la única pregunta que no me había permitido considerar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Al principio no sabía. Pasé por los movimientos. Trabajo, mandados, dormir. Pero todo se sentía diferente, como si el lente que usaba para ver el mundo hubiera sido limpiado. Y de repente podía ver los contornos de mi propia vida otra vez. Y por una vez no vi fracaso. Vi supervivencia, crecimiento, prueba. Así que tomé una decisión. Me tomé 2 semanas libres del trabajo. No para vacaciones, sino para algo más radical. Algo de lo que había tenido miedo toda mi vida adulta. Quietud. Me quedé en una pequeña cabaña en las afueras con wifi mínimo y apenas señal. Solo libros, un diario y el sonido de pájaros en la mañana. Era aterrador al principio. Todo ese silencio, todos esos pensamientos. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Cada mañana me escribía una carta a mí misma. No a la versión de mí que perseguía aprobación o se encogía para hacer que otros se sintieran cómodos, sino a la niña que resistió todo, la niña que construyó una vida del rechazo, la mujer que aprendió a nombrarse a sí misma. Algunos días las cartas eran desordenadas, enojadas, llenas de preguntas. Otros días eran suaves, perdonadoras, pero cada palabra era honesta. Para el final de la primera semana, sabía que nunca regresaría a quien había sido. Y en la última noche, me senté junto a la chimenea con una manta alrededor de mis hombros. Abrí mi diario y escribí. No eres un marcador de posición en la historia de alguien más. No eres un error, no estás rota. Eres la autora. Ahora, cuando regresé a la ciudad, me sentía como si tuviera piel otra vez. El día que regresé, una carta me esperaba en mi buzón, sin dirección de remitente, solo mi nombre en el frente. Victoria, en la escritura de mi padre. Adentro había una sola página. No sé qué decir. Sigo tratando de encontrar las palabras correctas, pero nunca llegan. Tienes razón. Fui cruel y estaba equivocado y tenía miedo. Pensé que mantener distancia me protegería de la decepción, pero solo construí muros que no podía volver a escalar. No espero perdón, pero espero que algún día, cuando mires atrás, veas que sabía que fallé, y lo lamento más de lo que jamás sabrás. Sin firma, solo la verdad escrita en las mismas letras cuadradas que usaba en cada tarjeta, de cumpleaños que solía decir tampoco. No lloré, no porque no importara, sino porque ya no lo necesitaba. Doblé la carta y la puse en el mismo cajón que la foto que el abuelo me dio.
la de él cargándome como bebé, sonriendo como si fuera lo mejor que jamás le había pasado. Ese cajón solía estar lleno de dolor, ahora está lleno de prueba de que la sanación no siempre viene de otros. A veces viene cuando dejas de esperarlos y te eliges a ti misma. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Victoria? ¿Te habrías quedado callada o habrías enfrentado a tu familia como ella lo hizo? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has vivido algo similar con tu familia. ¿Desde qué país nos estás viendo? Queremos saber de dónde son nuestros valientes espectadores, que también han luchado por ser vistos. Si esta historia de autodescubrimiento te tocó el corazón, dale like y suscríbete para más historias reales de personas que encontraron su valor propio. Porque a veces, la familia más importante es la que construyes contigo mismo. El sobre ya estaba sobre la mesa cuando entró. Sin apretón de manos, sin sonrisa, ni siquiera una mirada de Roberto, el director financiero. Solo ese rectángulo delgado color crema con su nombre mecanografiado demasiado pulcramente, como si alguien lo hubiera revisado 10 veces. Efectivo inmediatamente, dijo sin levantar la vista. Ha sido reasignada. Secretaria ejecutiva, compensación ajustada en consecuencia. Eso fue todo. Sin explicación, sin felicitaciones, solo una degradación y un recorte salarial del 60% entregado como una ocurrencia tardía. Los dedos de Frida rozaron el borde del sobre, pero no lo abrió de inmediato. No podía, no porque estuviera sorprendida, sino porque algo más frío ya había trepado por la parte posterior de su cuello. Frida Santana tenía 41 años, y hasta 7 minutos antes había sido vicepresidenta de contratos globales en Aeronáutica Continental. La semana pasada había cerrado el trato más grande en la historia de la empresa, una asociación de 500 millones de pesos con una coalición internacional de defensa. Había tomado 9 meses, noches sin dormir, infinitas videollamadas a través de zonas horarias, 12 vuelos a Europa y de regreso. Casi la había quebrado, pero logró llevarlo hasta la línea de meta sola. Y ahora, en el mismo día en que la tinta se estaba secando, le quitaron su título y su salario de un solo movimiento. Debería haber luchado. Debería haber exigido una explicación. Pero no lo hizo. En cambio, sonrió porque este no era el momento de discutir. Este era el momento de recordar. Recordó estar parada en el lobby apenas 30 minutos antes, viendo a Paola salir del elevador. Cabello rubio recogido, una blusa blanca impecable rebotando sobre sus tacones como si acabara de ganar la lotería. Había sido una becaria una vez. Su becaria. La había entrenado, guiado, le había dicho qué contratos podían matar un trato y qué lagunas jurídicas podían salvar uno. No tenía idea de lo que estaba haciendo en ese entonces. Todavía no la tenía. Detrás de ella estaba Roberto, riendo. Se dieron la mano como viejos aliados. Ninguno notó que ella estaba parada allí. Ahora aquí estaba, sosteniendo una carta impresa ayer, informándole que la posición que había construido desde cero ya no era suya. No solo despojada, reescrita, borrada. Finalmente abrió el sobre. El lenguaje era estéril. Frida Santana ha sido reasignada al puesto de secretaria ejecutiva efectivo inmediatamente. Ajuste de compensación menos 60%. Casi la hizo reír. Después de 2 décadas de lealtad, de sacrificios, de ganar contratos que nadie más podía conseguir, fue reducida con un título que ni siquiera era suyo. Dobló la carta cuidadosamente, la deslizó en su bolso y se puso de pie. No habló. No discutió porque pensaban que no tenía poder, pero sí lo tenía. Caminó por su antigua oficina en el piso ejecutivo. La puerta de cristal esmerilado, que una vez decía Frida Santana, vicepresidenta de contratos globales, ahora estaba en blanco. La placa con el nombre había desaparecido, no reemplazada, solo limpiada, como si nunca hubiera existido. Se quedó allí por un largo momento, no lamentándose. Todavía no, solo memorizando cada detalle, cada silencio, cada nombre. Una becaria que llevaba bandejas de café se detuvo e inclinó la cabeza. ¿Necesita ayuda para encontrar algo?, le preguntó, sin reconocerla. Frida sonrió tenso. No,
Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Y se alejó. 5 pisos abajo, pasando el bullicioso departamento de ventas y hacia el ala administrativa, encontró su nueva oficina. Un cubículo, sin ventanas, sin teléfono, del tipo con paredes bajas y luces fluorescentes parpadeantes. Alguien había dejado una engrapadora medio rota y un cable de teléfono enredado en el cajón. Olía a tóner y desinfectante barato. En el monitor había una nota adhesiva. Frida, te configuro para fin de día. Recursos humanos. Se sentó en la silla endeble y miró alrededor. Frente a ella, pegado en la pared, estaba el nuevo organigrama de la empresa. Sus ojos lo escanearon lentamente, desesperada por ver su nombre en algún lugar, en cualquier lugar. Pero no estaba allí. No en la parte superior, no en las notas al pie, ni siquiera en la sección de contribuyentes del proyecto. En cambio, donde solía estar su título, decía Directora de Asociaciones Estratégicas, Paola Jiménez. Su foto sonreía de vuelta bajo un título en letras negritas. Un nuevo capítulo audaz en el futuro global de aeronáutica continental. Algo en su pecho se retorció. No era ira, todavía no. Era luto. Luto por la versión de ella que había renunciado a cumpleaños, cenas familiares y años enteros de vida por esta empresa. Pensó en el contrato que acababa de cerrar, en el que había vertido todo, cada cláusula, cada evaluación de riesgo, cada matiz de traducción, especialmente la cláusula 44F. Recordó redactarla silenciosamente, tarde en la noche después de una cena tensa en Ginebra. El director de operaciones del cliente se había inclinado sobre la mesa y había dicho: «Nos han quemado antes. Si te reemplazan, el trato se cancela». Así que escribió la cláusula ella misma en lenguaje claro e inequívoco. La autoridad operacional permanecerá bajo Frida Santana. La reasignación permite al cliente anular el contrato en su totalidad. No se habían dado cuenta, o tal vez no les importaba, pero a ella sí. La primera mañana en su cubículo se sintió como caminar por las ruinas de su propia vida. No estaba acostumbrada al silencio. Durante años, sus días habían estado llenos de teléfonos sonando, videoconferencias, negociaciones que se extendían hasta pasada la medianoche. Ahora, el único sonido era la bombilla parpadeante sobre ella y el ocasional barajar de papeles del equipo administrativo 2 filas más abajo. Nadie la miraba, nadie le hablaba. Era como si de la noche a la mañana hubiera sido recategorizada de líder a fantasma. Alrededor de las 10:15, una asistente junior se detuvo con un montón de carpetas. «Estas necesitan ir a Paola para la reunión de liderazgo de mañana», dijo, apenas mirándola. Frida tomó las carpetas sin decir una palabra. Mientras se alejaba, notó que una tenía una página que sobresalía, una presentación de diapositivas. En ella, su foto de la ceremonia de firma de Múnich. Las copas de champán todavía estaban en sus manos, pero sobre su cara alguien había dibujado una gruesa X roja. En la versión final, su nombre había sido reemplazado. Negociadora principal, Paola Jiménez. La miró por mucho tiempo, no por la X, sino porque recordaba ese momento exacto, el alivio, el agotamiento, el orgullo. Había pensado que era el comienzo de algo. En cambio, ya estaba siendo reescrito. Deslizó la carpeta en el cajón de su escritorio y abrió el archivero de abajo. Filas de carpetas la miraron de vuelta. Sus carpetas, las que había construido durante años, codificadas por colores, indexadas, anotadas a mano, excepto que ahora cada pestaña que una vez llevaba sus iniciales FS había sido sobrescrita con PJ. La marca de Paola estaba garabateada sobre el trabajo en el que ella había sangrado. Cada nota de negociación, cada revisión de cumplimiento, cada borrador. Fue entonces cuando la pena comenzó a sentarse, no ruidosa, no enojada, silenciosa, como una niebla envolviéndola. No solo habían tomado su título, la habían borrado. Esa noche salió de la oficina sin decir una palabra a nadie. Caminó pasando el lobby de cristal reluciente, pasando la recepcionista que ni siquiera levantó la cabeza, y salió al aire fresco de la tarde.
En el viaje en metro a casa, revisó su teléfono por hábito. Mensaje de texto de su madre preguntando si vendría a la cena del domingo. Una foto de su hermana de sus hijos en la práctica de fútbol. No había respondido a ninguno. Durante meses, el trabajo había sido su excusa. Ahora, mirando el asiento vacío frente a ella, se dio cuenta de que había sacrificado todo por personas que ni siquiera podían decir su nombre en voz alta. Esa noche, no durmió. En cambio, sacó la agenda de cuero grueso que había llevado durante años. Adentro, metida detrás de pases de abordar y notas garabateadas, estaba la copia de la cláusula de Ginebra. Cláusula 44F. Su letra, sus iniciales, su póliza de seguro silenciosa. La autoridad operacional permanecerá bajo Frida Santana. La reasignación permite al cliente anular el contrato en su totalidad. Trazó las palabras con su dedo. Simple, directa, inquebrantable. Se habían reído de ella fuera del edificio. La habían degradado a secretaria. Habían cortado su salario en más de la mitad. Pero no habían leído el contrato lo suficientemente de cerca. No se habían dado cuenta de que todo el trato de 500 millones de pesos estaba atado a ella, no a Aeronáutica Continental, a ella. A la mañana siguiente, regresó a la oficina como si nada hubiera pasado. Su blazer planchado, su cabello recogido, su cara calmada. Nadie esperaba que apareciera después de lo que habían hecho. Esa fue la primera ventaja que tuvo. Pensaron que estaba rota. En el almuerzo, mientras los otros se reunían alrededor de Paola en el comedor ejecutivo, se sentó tranquilamente en su escritorio y comenzó a escribir correos electrónicos. No solicitudes de trabajo, no quejas. Planos. Se acercó a contactos antiguos, ingenieros con los que había volado a través de continentes, oficiales de cumplimiento que le debían fechas límite, líderes de adquisiciones que todavía confiaban en ella más que en sus propios jefes. No pidió favores. Hizo preguntas suaves. Si un contrato como el nuestro fuera a colapsar, ¿tendría su equipo la capacidad de tomarlo? Si la negociadora principal estuviera disponible, ¿sería eso de interés para su empresa? No estaba plantando semillas, estaba probando el suelo. Ese jueves, su teléfono sonó con un número que no reconocía. Washington, D.C. ¿Frida Santana?, preguntó una voz calmada. Sí. Mi nombre es Clara Reynoso. Soy una abogada de contratos independiente. He estado revisando el acuerdo Aeronáutica y Uraba. ¿Redactó usted la cláusula 44F? Su corazón saltó. Sí. Hubo una pausa. Luego dijo, es hermética. Simple, ejecutable en cualquier jurisdicción. No se dan cuenta de lo que les diste. Se recostó en su silla, su mano descansando en el cajón que contenía el contrato original. Por primera vez en semanas, exhaló porque ahora sabía que no había sido borrada. Era el único nombre que todavía importaba, y cuando llegara el momento, descubrirían por las malas. El viernes por la mañana llegó como cualquier otro, pero para ella era diferente. Se recogió el cabello, se abrochó el blazer y se quedó frente al espejo más tiempo del que debería. La mujer que la miraba de vuelta se veía cansada, no solo por la falta de sueño, sino por años de ser desgastada en silencio. En el viaje en tren al centro, pensó en el costo de todo lo que había dado a Aeronáutica Continental. No el dinero, ni siquiera el título, el costo real. Recordó un invierno hace 2 años, justo antes de Navidad. Su madre la llamó 3 veces mientras estaba en el aeropuerto de Frankfurt. Ignoró las primeras 2 llamadas, prometiéndose que la devolvería una vez que terminara de redactar una nota de cumplimiento. Para cuando contestó, la voz de su madre era tranquila. «Está bien, Frida», dijo. «Sabemos que estás ocupada». Había perdido nuestra cena familiar ese año, la primera en 17 años. Le dijo que entendía, pero escuchó el dolor detrás de sus palabras. Recordó el hospital también. Zúrich, hace 6 meses. Se desmayó en su habitación de hotel por deshidratación y agotamiento después de 3 noches consecutivas de negociaciones. El doctor le dijo que descansara. En cambio, se puso un blazer sobre la bata del hospital y marcó a una llamada de las 7 de la mañana con Roberto y Paola.
Ninguno de ellos notó la línea intravenosa pegada a su brazo. Recordó cumpleaños perdidos, vacaciones canceladas, amigos que dejaron de llamar porque la respuesta siempre era la misma. Lo siento, no puedo. Trabajo, todo. ¿Para qué? Para sentarse en un cubículo con su nombre borrado de las paredes. Esa mañana, mientras caminaba hacia el edificio, se cruzó con Paola en el lobby. Estaba riendo, rodeada de 2 asociados junior que llevaban sus archivos. Se comportaba como si ya hubiera estado a cargo durante años. Sus ojos se deslizaron sobre ella, pero no hubo reconocimiento, ni siquiera un parpadeo. Siguió caminando. En su escritorio, los susurros ya habían comenzado. Captó fragmentos en la sala de descanso, en el elevador. ¿Escuchaste? Frida está fuera. Paola se hace cargo. El contrato más grande de la historia y la empujaron a un lado. Nadie se lo dijo en la cara, pero el silencio puede ser más fuerte que las palabras. Esa tarde, Roberto llamó a Paola a su oficina. Las paredes de cristal no ocultaban la escena. Se recostó en su silla, sonriendo mientras Paola hojeaba una presentación de diapositivas. Alcanzó a ver el título: Visión de liderazgo, siguiente fase. Su trabajo, sus notas, su trato. Y sin embargo, no estaba enojada. No de la manera que la gente podría esperar. La rabia quema demasiado caliente, demasiado rápido. Lo que sentía era más frío, más constante, como acero enfriándose hasta tomar forma, porque todavía tenía la única cosa que ellos no tenían: la cláusula 44F. Mientras más celebraban, menos la miraban. Mientras menos la miraban, más fuerte se volvía. Esa noche, mientras la oficina se vaciaba, se quedó atrás. Se sentó en su cubículo, el zumbido de las luces fluorescentes resonando arriba, y abrió su agenda. Adentro estaba la copia de la cláusula de Ginebra, su letra, sus iniciales. La leyó una y otra vez hasta que las palabras se difuminaron. La autoridad operacional permanecerá bajo Frida Santana. La reasignación permite al cliente anular el contrato en su totalidad. No era orgullo lo que sentía, era claridad. Creían que la habían borrado, pero no se habían dado cuenta de que ella era el contrato. Sin ella, no había nada. Mientras el reloj marcaba las 8 de la noche, su teléfono vibró. Un mensaje de Clara Reynoso, la abogada de contratos que la había llamado el día anterior. Frida, he revisado la cláusula 44F contra los estándares internacionales de cumplimiento. Es hermética. Si el cliente la invoca, Aeronáutica Continental pierde todo. Llámame cuando estés lista. No respondió. Todavía no. El momento importaba. Se recostó en su silla y dejó que el silencio se asentara. Por primera vez en meses no se sintió borrada. Se sintió presente, peligrosa, incluso, porque la habían subestimado. Y la subestimación, se dio cuenta, era el arma más poderosa que tenía. Al día siguiente, Paola partió hacia París. Pase de abordaje de primera clase en mano, maletín nuevo balanceándose a su lado. Sonrió como si hubiera ganado el derecho de representar a Aeronáutica Continental. Pero Frida no la detuvo. No dijo una palabra porque sabía algo que ella no sabía. Estaba caminando directamente hacia una habitación donde su nombre todavía llevaba el único peso que importaba. Y pronto, todos en Aeronáutica Continental descubrirían que el trato no era de ellos. Era de ella. El lunes no comenzó con estruendo. Comenzó con una nota adhesiva en su monitor. Por favor, asiste a la llamada de transferencia de las 2 p.m. con Paola. La miró hasta que la tinta se sintió presumida. Luego la despegó y la deslizó en su agenda. Justo al lado de la página que contenía su copia de la cláusula 44F. No subió corriendo las escaleras. No discutió. Hizo algo más silencioso. A las 9:12 de la mañana, llamó a Clara Reynoso, la abogada de contratos independiente que había revisado el trato. Antes de hacer cualquier cosa, dijo: quiero asegurarme de que lo que sea que pase sea limpio. Lo será, respondió. Lo redactaste claramente por una razón. A las 9:37 de la mañana, escribió un correo electrónico de 3 oraciones al director de operaciones del cliente, sin acusaciones, sin drama, solo hechos.
Para su conocimiento y en interés de la integridad de implementación, Aeronáutica Continental ha reasignado la autoridad operacional lejos de mí a partir del viernes. Por favor, vea la cláusula 44F del acuerdo ejecutado adjunto respecto a sus derechos si la supervisión nombrada es alterada. Permanezco disponible para responder preguntas factuales sobre el historial de negociación y mitigaciones de riesgo. No presionó enviar de inmediato. Lo leyó 3 veces. Luego lo envió. 1 minuto después, reenvió la misma nota al consejero general del cliente. Sin comentarios, solo la cláusula resaltada. A las 10:12 de la mañana, Paola envió al chat de liderazgo una foto desde Charles de Gaulle. En camino al lanzamiento. Los haré sentir orgullosos. Las reacciones se desbordaron. Cohetes, trofeos, una botella de champán. Roberto agregó: démosles un espectáculo. Nadie la etiquetó a ella. Mantuvo la cabeza baja e hizo algo más. A las 11:04 de la mañana, exportó el registro maestro de riesgos y archivó el hilo de correo electrónico donde el cliente primero insistió en la supervisión nombrada. Copió solo lo que había escrito, nada más. Hechos. Guardados. Eso fue todo. La primera ondulación llegó a la 1:26 de la tarde. Una alerta de calendario apareció en su pantalla y se desvaneció. Lanzamiento. Pospuesto. Sin explicación. 2 minutos después, alguien en ventas gritó por el pasillo: ¿acaban de cancelar? Para las 2:03 p.m., los hilos de Slack que usualmente morían en cortesías comenzaron a respirar fuerte. ¿Alguien sabe de legal? ¿Por qué el MSO muestra validación pendiente? No discutan en el canal. Muévanse a llamada. La presión del aire cambió. Puedes sentir el pánico antes de que hable. A las 3:18 de la tarde, su bandeja de entrada se iluminó con la línea de asunto que no quieres ver. Aviso recláusula 44F. Era del departamento legal del cliente. Corto, frío, quirúrgico. Conforme a la cláusula 44F, todas las actividades de transición están suspendidas. No reconoceremos sustitutos para la supervisión operacional post-trato. Si la señora Santana no es restaurada al rol especificado en el acuerdo, Yuraba considerará el contrato nulo. Copiaron a Roberto, cumplimiento legal, la distribución del consejo y deliberadamente a inversores@aeronauticacontinental.com. La copiaron a ella también. No se movió. Solo observó el contador de mensajes subir en la esquina de su pantalla como un manguito de presión arterial. 11 no leídos, 23, 41. Alguien trotó pasando su cubículo, luego otro. El zumbido se rompió. La llamada comenzó. Busquen a Roberto. ¿Dónde está legal? ¿Por qué adquisiciones está marcando todas las órdenes de compra de proveedores como leídas? En la pared de cristal de la sala de conferencias, vio la selfie sonriente de Paola en el chat de liderazgo, reemplazada por un bloque de texto. Estaba en el lobby del cliente. La seguridad le había pedido que esperara, luego que se fuera. A las 3:42 de la tarde, un correo electrónico de finanzas, actualización de orientación de ingresos, solo interno, rodó y luego se retiró instantáneamente. Demasiado tarde. Había visto la primera línea. Con la suspensión de la orden Yuraba, la orientación del Q3 será revisada a la baja. Para las 4:05 de la tarde, SAP mostró una barra amarilla en su pantalla. Orden 753 URB suspendida. Retención legal. Así es como se ve el colapso del sistema en la vida real. No son servidores que se oscurecen. Son 1000 dependencias que se agarrotan de una vez. Espacios de proveedores liberados, convenios de crédito calentándose al rojo, pronósticos de efectivo reescritos, bonos disolviéndose a mitad de oración. Nadie vino a su escritorio. Todavía no, pero podía escuchar la voz de Roberto a través del cristal como calor detrás de una puerta. ¿Cómo llegó la 44F ahí? Alguien murmuró. Nunca la vimos. Luego una segunda voz. Está en la copia ejecutada. Lenguaje claro. Una tercera. ¿Quién aprobó la reasignación sin una varianza legal? Silencio. A las 4:19 de la tarde,
El consejo del cliente envió la segunda nota, la que aterriza como concreto. Ausente la restauración de la supervisión de la señora. Santana dentro de 24 horas, Yuraba ejercerá su derecho a anular el acuerdo en su totalidad. Todas las obligaciones se disuelven tras aviso. Copiaron a la misma lista y agregaron prensa @aeronauticacontinental.com. Legal llamó a Relaciones Públicas. Relaciones Públicas no llamó a nadie. El comunicado borrador nunca salió de un documento de Google. A las 5:02 de la tarde, su teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos, extensiones internas. Clara llamó una vez. Le contestó a ella. Se está moviendo, dijo. Lo sé. ¿Quieres ser restaurada? No, dijo. Su voz la sorprendió con lo firme que era. Quiero estar terminada. Exhaló lentamente. Entonces no digas nada. Ya has dicho lo que importa. Para las 5:40 de la tarde, Paola estaba de vuelta en un taxi al aeropuerto. Alguien dijo que lloró en un cubículo del baño. Tal vez lo hizo, tal vez no. La verdad es menos cinematográfica. La mayoría de las personas simplemente se sientan muy quietas cuando se dan cuenta de que una puerta no se abrirá. A las 6:11 de la noche, Roberto finalmente la llamó. Observó el teléfono vibrar y lo puso boca abajo. Llamó otra vez, luego legal, luego recursos humanos. La sexta llamada fue a su línea del escritorio, aún no configurada. A las 6:58 de la tarde, escribió una carta de renuncia con 2 oraciones y sin adjetivos. La imprimió, la firmó y se la llevó a recursos humanos. Nadie la detuvo, nadie levantó la vista. Cuando llegó al lobby, la recepcionista la miró, pero no la saludó. Eso se sintió correcto. Empujó a través de la puerta giratoria hacia el aire nocturno y siguió caminando hasta que el edificio fue un reflejo en una ventana. Algo que solía ser suyo. Su teléfono vibró todo el camino a casa. 51 llamadas. 62, 79. La 82 llegó a las 11:47 de la noche. Código de área de Manhattan. No contestó. Puso el teléfono en la encimera de su cocina, abrió su agenda y deslizó la copia de la cláusula 44F de vuelta a su lugar. El apartamento estaba silencioso de la manera que las oficinas nunca están. El poder no siempre suena como gritos. A veces suena como un teléfono vibrando en una mesa que no te apresuras a recoger. Se sirvió un vaso de agua, apagó la luz de la cocina y se quedó en el umbral lo suficiente para que sus ojos se ajustaran. Mañana sería diferente. No porque ellos quisieran que fuera, porque ella había decidido que lo sería. El teléfono vibró otra vez una vez. Miró la pantalla, el nuevo número con el mismo código de área, y sintió el cambio antes de contestar. «Señorita Santana», dijo una voz cuando contestó. «Creo que el momento es correcto». La llamada vino de un número que no reconocía, pero la voz al otro lado era calmada, deliberada. «Señorita Santana, soy Daniel Rodríguez, vicepresidente de Industrias del Norte. Hablamos brevemente hace 3 meses. Me dijo que el momento no era correcto». Recordó. Industrias del Norte era el competidor más feroz de Aeronáutica Continental, siempre dando vueltas, siempre esperando una debilidad. En ese entonces había declinado. Era leal. Esa lealtad le había costado todo. Daniel no perdió palabras. «Hemos estado siguiendo el desarrollo de la caída. Parece que el contrato colapsó debido a su remoción». No confirmó. No negó. «El silencio también es un idioma», continuó. «El consejo de Yuraba se acercó a nosotros esta mañana. No están abandonando los jets. Simplemente no trabajarán con Aeronáutica Continental. Te solicitaron específicamente. Sus palabras, no las mías. Activo no negociable». Por un momento solo escuchó. La cocina estaba oscura, su teléfono cálido en su mano, la ciudad zumbando débilmente afuera. «¿Qué exactamente está ofreciendo?», preguntó finalmente. «Negociadora principal, autoridad completa desde estrategia hasta entrega, el doble de su base anterior, participación accionaria, reubicación, flexibilidad y una condición». Esperó. «Eliges tu equipo, sin excepciones».
Pensó en el cubículo, la placa de nombre vacía, la X sobre su foto, sus supuestos mentores que la habían borrado de la noche a la mañana. Y luego pensó en las personas que habían estado con ella en llamadas de las 3 de la mañana, ingenieros que confiaban en ella, líderes de adquisiciones que contestaban cuando nadie más lo hacía. Sonrió en el silencio. Entonces mi respuesta es sí. 2 semanas después, caminó hacia las oficinas centrales de Industrias del Norte en Ciudad de México. La luz solar cortaba a través del piso de mármol, reflejándose en las paredes de cristal. Una recepcionista le entregó una nueva credencial de acceso. Su nombre estaba grabado en negro. Frida Santana, directora de contratos globales. No era el título lo que importaba, era el peso de ver su nombre intacto, visible, innegable. Para las 9:30 de la mañana, estaba sentada en una mesa de conferencias de nogal frente al Consejo de Yuraba. El mismo contrato, el mismo valor de 500 millones de pesos, pero con un nuevo encabezado. Industrias del Norte, supervisión principal. Frida Santana. El director de operaciones del cliente le extendió la mano con una sonrisa genuina. Señorita Santana, es un honor trabajar con alguien que cumple sus promesas. Estrechó su mano firmemente. Detrás de él, su equipo asintió con aprobación. Estos eran los mismos hombres que habían insistido en que ella supervisara personalmente cada fase del contrato. Los mismos que habían rechazado trabajar con Aeronáutica Continental cuando descubrieron su remoción. El placer es mío, respondió. Construiremos algo extraordinario juntos. Mientras los documentos se firmaban, pensó en Roberto, en Paola, en el cubículo que una vez fue su oficina. No sintió satisfacción por su caída, sino alivio por haber escapado de un lugar que nunca había valorado su talento. Su teléfono vibró con un mensaje de Clara Reynoso. Los medios están cubriendo el colapso. Aeronáutica Continental perdió el 40% de su valor en bolsa. ¿Algún comentario? Escribió de vuelta, no. Mi trabajo habla por sí mismo. 3 meses después, Industrias del Norte anunció la mayor expansión en su historia. El contrato de 500 millones de pesos era solo el comienzo. Frida había atraído a 6 de los mejores ingenieros de su antigua empresa, todos leales a ella, no a un logo corporativo. El último día de ese año, mientras revisaba los informes trimestrales en su nueva oficina con vista a la ciudad, recibió un sobre de Aeronáutica Continental. Adentro, una invitación para una reunión de reconexión firmada por Roberto. Sonrió, dobló la carta cuidadosamente y la depositó en la papelera. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca necesitan abrirse de nuevo. Esa noche, mientras caminaba hacia su auto en el estacionamiento ejecutivo, recordó las palabras que una vez le había dicho a la becaria en el elevador. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Ahora, finalmente, era verdad. No por venganza, sino por justicia. No por rabia, sino por reconocimiento de su propio valor. Y cuando encendió el motor y se alejó hacia las luces de la ciudad, Frida Santana supo que había ganado la única victoria que realmente importaba: la libertad de construir algo propio en sus propios términos. ¿Ustedes qué habrían hecho en el lugar de Frida? ¿Creen que actuó correctamente o se vengó demasiado? Cuéntenme en los comentarios cuál ha sido su experiencia similar en el trabajo. Escriban en los comentarios desde qué países nos están viendo. Me encanta saber que tenemos seguidores de toda Latinoamérica y España. Si les gustó esta historia de venganza corporativa, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias.